lo que son los Incoterms y el valor en aduanas. ¿Ok? En este caso, este tema es muy importante porque influye mucho en las operaciones de comercio internacional y también tienen que ver con diversos documentos donde se tengan que estar estableciendo cada uno de los Incoterms que estemos utilizando. Por lo tanto, es un tema que tiene que ver con mucho, ¿no? Bueno, primero que nada, quiero especificar, como ya lo había mencionado en los puntos anteriores, principalmente en el Incoterm CIF y el CIP, que esa cotización que se hace con esos Incoterms normalmente son los que toma la aduana para realizar los cálculos. Es decir, ese es el monto, sobre ese monto, sobre ese valor en aduana, me van a calcular los diferentes impuestos o contribuciones que se tengan que pagar al comercio exterior, ¿no? Bueno, continuando, pues vamos a ver lo que es la base gravable. Ya lo había mencionado en la introducción al tema que pues hay términos que se llaman términos de valoración aduanera, que estos provienen de los códigos de conducta de lo que es la OMC, es decir, la Organización Mundial de Comercio me establece ciertos códigos para, en este caso, las diferentes operaciones que hay con respecto al comercio de bienes, de bienes o de mercancías, que en este caso me dice, la parte del Código de Valoración Aduanera me va a dar los métodos para calcular o determinar el valor en aduana de las mercancías en productos de importación, ¿ok? Ese mismo código, en el caso de México, está dentro de lo que es la ley aduanera. En este caso, donde me habla sobre la base gravable del impuesto general de importación, que pues en este caso me habla de que yo tengo que determinarlo conforme a lo que me establece estos artículos. En el mismo artículo 64 de la ley aduanera me habla que la base gravable del impuesto general de importación no es otra cosa que el valor en aduana de las mercancías, ¿sí? Pero a su vez hace mención que el valor en aduana de las mercancías es el valor de transacción de las mismas, pero en este caso, siempre y cuando yo pueda utilizar el valor de transacción. En este caso, si no lo puedo utilizar, tendría que utilizar otros métodos diferentes al valor de transacción, que son los que se establecen en el artículo 71 de la misma ley aduanera. Pero ¿por qué digo que se puede utilizar otro? Porque hay ciertas condiciones que en este caso, por ejemplo, en el caso del artículo 71 me dice que son otros métodos diferentes al valor de transacción. Me habla que cuando la base gravable del impuesto general de importación no se puede determinar conforme al valor de transacción, es decir, que no pueda utilizar el valor de transacción o que no derive de una compraventa para exportación con destino a territorio nacional, perdón, con destino a territorio nacional, se determinará conforme a los siguientes métodos en orden sucesivo y por exclusión. Es decir, no puedo utilizar valor de transacción. ¿Por qué? Porque en este caso, ahorita le vamos a ver los supuestos, no, digamos que no hubo una compraventa para exportación a territorio nacional. Es decir, no hay una compraventa, sino que fue de hecha por una empresa que tiene la matriz manda ciertos productos a su filial. Es decir, no hubo una compraventa, sino que mandé nada más la mercancía y no hubo una compraventa como tal, pues tendré que determinar el valor en aduana de la mercancía, porque si bien es cierto, muchas veces cuento con preferencias arancelarias que me dicen no voy a pagar nada de impuesto general de importación, pero sí se utiliza la base gravable para calcular otras contribuciones al comercio exterior. Entonces aquí la parte que si yo no puedo utilizar o no puedo determinar la base gravable conforme al valor de transacción, pues voy a utilizar, como dice aquí, en orden sucesivo, es decir, primero el primero, aunque se escuche así, luego el segundo y así sucesivamente hasta llegar al final. Y en este caso, como dice por exclusión, si en este caso no puedo terminar con el valor de transacción, pues voy a utilizar el valor de transacción de mercancías idénticas. Es decir, voy a ver en este caso operaciones que se hicieron con anterioridad a la importación de mi mercancía. Entonces voy a tal cual, voy a ver cuál fue el valor de transacción de una mercancía idéntica en tiempo pasado, digamos, en un mes anterior a mi mercancía. Y el mismo valor de transacción que se utilizó para esa mercancía es el mismo valor de transacción que yo voy a utilizar por medio del valor de transacción de mercancías idénticas. ¿Ok? Si en dado caso no tengo yo información con respecto a operaciones de mercancías idénticas en las que se ha utilizado valor de transacción,
pues voy a utilizar el segundo, es decir, voy excluyendo los diferentes métodos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ok, no es idéntica, pero sí se hizo importaciones o sí se realizaron importaciones de mercancías similares. Es decir, no son completamente las características para que sean idénticas, pero sí tienen características similares con las que yo podría comparar su valor de transacción. Entonces, utilizaría ese valor de transacción de esa importación de mercancías similares. Es que suceda también la parte de que sí lo puedo utilizar, pero se pudiera dar la situación de que tampoco se realizaban operaciones de mercancías similares. Entonces, lo que tengo que hacer es utilizar el método de valor de precio unitario de venta, es decir, al precio al que se vendían las mercancías en un momento dado, ¿no? Y si no puedo con ese, voy a utilizar el valor reconstruido, que es decir, partir desde cero, reconstruyendo la mercancía costo por costo, al final me va a dar un valor y es el que utilizaría como base gravable. Y en caso de que no pueda determinarlo con estos primeros cuatro, hay un último recurso que no es otra cosa que darle vuelta otra vez, es decir, no pude con estos cuatro, el último recurso es, ok, vuelve a empezar, pero con mayor flexibilidad. Es decir, hay que buscar un método, en este caso. No voy a entrar a detalle con cada uno de los métodos porque eso es otro tema, y en este caso pues sería nada más para que tengan en consideración que aquí, por ejemplo, en el caso de los Incoterms, sí se va a dar la mayoría de las veces una compraventa. Por lo tanto, el valor de transacción siempre lo voy a estar utilizando. Es decir, la parte de que la mayoría de las veces voy a utilizar, voy a tener una compraventa como tal, por lo tanto, sí voy a poder utilizar el valor de transacción. Por eso les digo, nada más es para que sepan que hay otros métodos diferentes para yo determinar lo que es la base gravable con un método diferente el valor de transacción. ¿Ok? Bueno, en este caso, si yo no puedo utilizar, como dice, pues hay otros métodos. Pero, y en este caso también me dice el mismo artículo 64, que en el caso del valor de transacción de una mercancía, es el precio pagado o por pagar por las mismas. Pero voy a utilizar el precio pagado por pagar siempre y cuando ocurran o concurran ciertas circunstancias que están establecidas en el artículo 67, que no es otra cosa que los requisitos para usar el valor de transacción como base gravable. Y en este caso, ¿cuáles serían esos requisitos? No meter muy a fondo, solo vamos a ver un poquito para que vean que si hay ciertos requisitos de decir, okay, voy a utilizar la transacción siempre y cuando se cumplan con ciertas condiciones que están establecidas en el artículo 67 y me habla en su fracción primera de ese artículo que pues restricciones para utilizar de manera posterior, en este caso, las mercancías por parte del importador. Por ejemplo, restricciones que impongan, exijan las disposiciones vigentes en el territorio nacional. Ojo, aquí ya de que una mercancía va a ser importada a territorio nacional, ¿no? Las que limiten el territorio geográfico donde puedan venderse posteriormente las mercancías. Si en este caso hay alguna condición para la mercancía y no se puede utilizar en cierto territorio, pues ahí yo no puedo utilizar, como dice, el valor de transacción como base gravable. Las que no afecten el valor de las mercancías. El número 2 dice que la venta para exportación con destino a territorio o el mercancías no depende de alguna condición o contraprestación cuyo valor pues debe determinarse con relación a las mercancías a volar. También que en este caso un requisito es que no revierta, ¿sí? Ni directamente al vendedor parte algún producto de la enajenación posterior o de cualquier sucesión o utilización posterior, salvo lo que son los ajustes señalados en la fracción 4 del artículo 65 de la misma ley aduanera, que vendrían siendo, y más adelante lo vamos a ver, los incrementables. Y una de las razones muy importantes o requisitos muy importantes para poder utilizar el valor de transacción como base de gravable es que no existe vinculación entre lo que es el importador y el vendedor. Y en caso de que exista, la misma no haya influido en el valor de transacción. Es decir, aquí lo principal o el principal requisito es que no haya vinculación entre comprador y vendedor. Y en caso de que sí exista, esa vinculación no influye dentro de lo que es
el valor de transacción. Y en caso, como les decía anteriormente, que no se reúna alguna de estas circunstancias o que no cumpla con ciertos requisitos, deberá estarse a lo visto en el artículo 71 de la ley aduanera, que son los otros métodos para determinar la base gravable. ¿Ok? Bueno, como ya lo había mencionado, uno de los requisitos para poder utilizar el valor de transacción es que no haya vinculación. Y en el artículo 78 de la misma ley aduanera me menciona los casos en los que se considera que sí existe una vinculación. Por ejemplo, está en su primera fracción del artículo 68 que si una de las personas, hablando de lo que es ¿cuál es el importador y el vendedor? En este caso, dice, si una de ellas, ya sea el vendedor o el importador, ocupa cargos de dirección o responsabilidad en una empresa de la otra. Si se da esta situación, hay vinculación entre las partes, hablando de importador y exportador. Luego, el otro caso sería si están legalmente reconocidas como asociadas en negocios, también es una vinculación. Si tienen relación de patrón y trabajador, si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad y el control de la posesión del 5 o más de las acciones, partes sociales, aportaciones o títulos en circulación y con derecho a voto en ambas. O si una de ellas controla de manera directa o indirectamente a la otra, si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera persona, si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona, o si son de la misma familia. Estos son los casos en los que para la ley aduanera, en su artículo 68, considera que existe vinculación, pero como ya lo mencionamos, en este caso también, aunque haya vinculación, en el artículo 69 se dan los supuestos en los que, aunque haya vinculación, pues esa vinculación no influye en el precio. Y mientras no influye en el precio, sí puede utilizar el valor de transacción. ¿Ok? Entonces, hablando de los supuestos, me habla de que en una venta entre personas vinculadas, siempre se van a examinar las circunstancias de venta y se va a aceptar el valor de transacción cuando la vinculación no haya influido en el precio. Y para los efectos de este artículo, se considera que la vinculación no ha influido en el precio cuando se demuestre lo siguiente. En la primera sería que el precio se ajustó conforme a las prácticas normales de fijación de precios que se siguen por la rama de producción de qué se trate, o con la manera en que el vendedor ajusta los precios de venta a compradores no vinculados con él. Es decir, hablando de que se dio la misma situación, es decir, estoy vinculado y hay operaciones en las que no estoy vinculado. Si los precios se ajustaron de igual manera para uno como para otro, pues la vinculación, aunque haya vinculación, no influyó en el precio. En su fracción número 2 dice, con el precio se alcanza a recuperar todos los costos y se logra un beneficio. Es decir, hay costos de fabricación, digamos, me costó fabricar la mercancía 10 pesos, quiero ganar 5. En ese caso, si yo con el precio que yo estoy dando, hablando, aunque haya vinculación, se alcanza a recuperar todos los costos y se logra un beneficio congruente con los beneficios globales obtenidos por la empresa, en un periodo representativo decir, estaba ganando 10, pero por vender hoy vinculado voy a ganar 5. Si se da esta situación, hay vinculación y si influyó en el precio, no se puede utilizar el valor de transacción. Pero si en un momento dice, yo gasto 10 para producir la mercancía, normalmente estoy ganando 5 en todas las operaciones, como dicen los beneficios globales de la empresa, pues ¿qué va a pasar? Que sí, aunque haya vinculación, si sigo ganando los mismos 5 pesos por la mercancía, también se va a hacer, aunque haya vinculación, se acepta el valor de transacción, aunque haya vinculación. ¿Ok? ¿Ok? Y también dentro del artículo 70 de la ley aduanera, pues se va a aceptar el valor de transacción entre personas vinculadas siempre y cuando el importador demuestre que dicho valor se aproxima mucho a alguno de los valores criterios de los que a continuación se señalan, vigentes en el mismo momento o en un momento aproximado, y que se haya manifestado en la declaración a que se refiere al artículo 81 de que existe vinculación con el vendedor y que esta no influyó en el precio.
hablando de lo que eran los criterios o los valores criterios, son tres. La parte de que el valor de transacción en las ventas de mercancías idénticas o similares efectuadas a importadores no vinculados con el vendedor para ser exportadas con destino a territorio nacional. Luego, en su segundo criterio sería el valor en aduana de mercancías idénticas o similares, determinado en los términos del artículo 74 con el valor de precio unitario de venta de la misma ley aduanera, o el valor en aduana de mercancías idénticas o similares determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 77, que se refiere al valor reconstruido. Y en la aplicación de estos tres criterios anteriores, deberán tenerse en cuenta lo que son las diferencias demostradas de nivel comercial y cantidad, es decir, si voy a hacer una aplicación de ciertos criterios, tienen que ser en la misma proporción de cantidad como también del nivel comercial, es decir, no voy a comparar una marca que ya tiene bastante tiempo y que está posicionada en el mercado con una marca que va empezando en el mercado. Los elementos numerados en el artículo 65 de la ley aduanera, vuelvo a repetir, ahorita lo vamos a ver, es los incrementables y los costos que soporte el vendedor en ventas a importadores no vinculados con él y que no soporte en las ventas a importadores con los que tiene vinculación. Es decir, no, si haces diferencia, la vinculación no afecta en el precio y por lo tanto no se va a aceptar el valor de transacción como base gravable y tendré que realizarla o determinarla con relación a otro. ¿Ok? Bueno, una vez que ya vimos todo esto y continuando con lo que es la base gravable y que me dice que es el valor en aduana, el valor en aduana es otra cosa que el valor de transacción y el valor de transacción, siempre y cuando pueda utilizarlo, me va a decir que es el precio pagado o por pagar de las mercancías, pero lo tengo que ajustar en base al artículo 65 de la ley aduanera que me habla de gastos incrementables. ¿A qué se refiere esto? En el caso de los gastos incrementables, son cuestiones o gastos que en este caso, como menciona ahí, en la medida que corran a cargo del importador y que no estén incluidos en el precio pagado por las mercancías. Es decir, ya vimos los incoterms y ahorita vamos a ver un ejemplo o un caso práctico de la determinación de la base gravable. ¿Qué va a pasar? Si yo pago por la mercancía y en ese caso no están incluidos ciertos gastos, los tengo que incrementar, es decir, los tengo que agregar. En este caso entran cuatro, aquí en los elementos, como dice que no están incluidos en el precio pagado, están, por ejemplo, las comisiones y gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra. Comisiones y gastos de corretaje normalmente son aquellos que yo le pago a empresas o intermediarios que me hicieron, como dice la negociación, para que yo pudiera realizar la exportación o la importación, es decir, que me consiguió el cliente, básicamente, ¿ok? En este caso también lo tendría, si no viene en el precio, pues tendría que agregarlo, ¿no? Pero, ojo aquí, lo que es el inciso B de esta primera fracción me habla el costo de los envases o embalajes que para efectos aduaneros se considere que forman parte de un todo con las mercancías de que se trate. Es decir, tengo que agregar todo lo correspondiente a la parte de envases y embalajes que ya vienen como dice, acondicionada con la mercancía para su venta. Lo que son los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de materiales, es decir, también los tengo que incluir siempre y cuando específico no esté incluido ya en el precio pagado por las mercancías. Y ojo aquí, también menciona los gastos de transporte, seguros y gastos conexos tales como el manejo, carga y descarga en que se incurra con motivo del transporte de las mercancías hasta que se den los supuestos de la fracción 1 del artículo 56. Ahorita lo vamos a ver a qué se refiere con esa parte. Y también en su fracción 2 de los incrementables me habla de que también debo de incrementar siempre y cuando no esté dentro del precio pagado el valor debidamente repartido de los siguientes bienes y servicios siempre que el importador, ya sea de manera directa o indirecta, los haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos para su utilización en la producción y venta para la exportación de mercancías importadas y en la medida en que dicho valor no está incluido en el precio pagado. Por ejemplo, si el importador le suministró materiales, piezas y elementos, partes y artículos análogos incorporados a las mercancías importadas, también los tengo, y si no están en el precio pagado, también los tengo que incluir como incrementables. Si también el importador le proporcionó herramientas, matrices, moldes
Y elementos análogos utilizados en la producción de mercancías importadas también se tienen que incluir, pero ojo, siempre y cuando no estén dentro de lo que es el precio pagado por las mercancías. Luego también dice, si el importador proporcionó materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas, también es un gasto incrementable. Si se realizaron trabajos de ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, planos y croquis realizados fuera del territorio nacional, que sean necesarios para la producción de las mercancías importadas y fueron, como dice, proporcionados por el importador y no se incluyeron en el precio, también se tienen que incrementar. ¿Ok? También la parte de lo que son las regalías y los derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que el importador tenga que pagar de manera directa o indirecta como condición de venta de dichas mercancías en la medida en que dichas regalías y derechos no estén incluidos en el precio pagado. Es decir, ok, tengo que pagar ciertas regalías, pues en este caso tengo que incluirlas también dentro de los incrementables o los gastos incrementables para lo que es el cálculo o determinación de la base gravable. Y por último está el valor de cualquier parte del producto de la enajenación posterior o cesión o utilización ulterior de las mercancías importadas que se reviertan ya sea de manera directa o indirecta al vendedor. Entonces, todas esas partes son lo que es los gastos que se van a incrementar, pero siempre y cuando no estén dentro del precio pagado. Y para determinar el valor de transacción de las mercancías, el precio pagado únicamente se va a incrementar de conformidad con lo dispuesto en este artículo sobre la base de datos objetivos y cuantificables. Es decir, solamente en base a lo que me diga eso, y ahorita van a verlo en el ejercicio o en el caso práctico, ¿a qué me refiero con que solamente en base a lo que me dice este artículo? ¿Ok? Eh, Luego está, en base a eso, también se tiene que ajustar en ciertos casos a lo que me dice el artículo 66 de la ley de aduanera. Así como yo le incrementé, también hay ciertos gastos que puedo decrementar y que no forman parte de lo que es la base gravable del IGI. Entonces, en este caso, así como también en el 66, que yo pueda decrementar ciertos y se refiere gastos que propia del importador, aun cuando se puede estimar que benefician al vendedor. Es decir, aunque yo hice el gasto, también tengo que decretar, salvo aquellos respecto de los cuales debe efectuar ajuste conforme lo establecido en el artículo 75, es lo que ya hemos mencionado, salvo esos gastos de los que me habla los incrementos. Y en su fracción 2, los siguientes gastos, siempre que se distingan del precio pagado por las mercancías importadas, es decir, siempre estén diferente de lo que es el precio pagado, los tengo que detar. Y acá habla también de gastos de construcción, instalación, armado, montaje, mantenimiento o asistencia técnica realizados después de importación en relación con las mercancías importadas. Luego está la parte, por ejemplo, de los gastos de transporte, seguros y gastos conexos tales como manejo, cargas, descargas, que se incurren con motivo del transporte de mercancías, pero y siempre y cuando se realicen con posterioridad a que se den los supuestos a que se refiere el artículo 1 de la ley aduanera. Ahorita lo vamos a ver. En este caso, el inciso 6 dice contribuciones y cuotas compensatorias aplicables en territorio nacional como consecuencia de la importación o enajenación de las mercancías. También lo tengo que quitar de lado, la parte de las cuotas compensatorias también se van a decrementar. Y el fracción 3 que me habla de los pagos del importador al vendedor por dividendos y aquellos conceptos que no van en relación directa con las mercancías importadas. Y como lo mencionamos también, para efectos de lo que se señala en este artículo, se considera que se distingue del precio pagado, lo que son las cantidades que se mencionan, se detallan o especifican de manera separada del precio pagado en el comprobante fiscal digital o en el documento equivalente. ¿Ok? Y pues, por último, les decía, estos dos, tanto incrementables como incrementables, se deben de llevar a cabo una vez que ya se dan los supuestos del artículo 56, fracción 1, que son las fechas a partir de las cuales se va a determinar la base gravable, es decir, a partir de cuándo entran ya sea gastos incrementables o los gastos decrementables.
Y continuando, como dice, vamos a ver lo que se refiere al artículo 56, que tanto hizo mención en el caso del artículo 65 y 66, tanto incrementales como decrementables, que me habla de que el artículo 56, fracción 1, me habla de las fechas para determinar la base gravable. En este caso me dice las cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, cuotas compensatorias, demás regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados y prohibiciones aplicables van a regir en las siguientes fechas. Ojo, estamos hablando ahorita todo el proceso de importación. Aquí, por ejemplo, en la fracción 1 me habla, dice, en importación temporal o definitiva, en depósito fiscal y elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, las fechas para el cálculo o determinación de la base gravable será 1, la de fondeo, y cuando esta no se realice, la de amarre o de atraque de la embarcación que transporte las mercancías al puerto al que vengan destinadas. Es decir, una vez que llega al puerto y en este caso fondea o amarra o atraca la embarcación, en esa fecha es donde empieza, pues digamos, ocurren los tiempos para determinar la base gravable. Si la mercancía viene por transporte terrestre, pues la fecha en la que las mercancías crucen la línea divisoria internacional. ¿Ok? Posteriormente, si la mercancía viene en transporte aéreo, pues la fecha de arribo de la aeronave que las transporte, ojo, al primer aeropuerto nacional. Es decir, si viene la mercancía en transporte aéreo para llegar y hacer el despacho aéreo en lo que es el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿qué va a pasar? Pues en este caso, si llegó, digamos, a Tijuana por cualquier situación que se haya presentado, llegó a Tijuana, ¿qué va a pasar? Pues en este caso llegó al primer aeropuerto nacional, a partir de ahí corre la fecha para la determinación de la base gravable. Y en caso de que las mercancías vengan por la vía postal, pues las fechas van a ser las señaladas en los incisos anteriores según el tipo de transporte en las que las mercancías hayan entrado al país, ya sea por litorales, fronteras o por aire. Es decir, si viene por avión, aunque sea en la vía postal, y si viene por avión, la fecha que va a ser es en cuanto arribe la aeronave al primer aeropuerto nacional. Si viene por avión o por transporte terrestre, pues cuando crucen la línea de divisora internacional, o si viene por barco, en vía postal, pues sería por medio en el caso de la fecha, perdón, en la de fondeo o la de amarre o atraque de la embarcación en el puerto al que vengan destinadas. ¿Ok? Bueno, ahora sí podemos entrar a ver esta parte que les decía, donde entran los incrementables dependiendo del Incoterm que yo esté utilizando. Por ejemplo, nos vamos a ir con cada uno de los Incoterm, ya vimos de qué hace cada uno de ellos, pero aquí, por ejemplo, recuerden, para determinar lo que es la base gravable, es el precio pagado por las mercancías más lo que yo le tenga que incrementar o decrementar. ¿Ok? En este primer Incoterm, que es el XW, acuérdense, el vendedor cumple con su obligación entregando las mercancías a su empresa. Entonces, el precio pagado va a ser los gastos que hizo el vendedor con respecto a la mercancía. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí que me dice, el precio pagado de las mercancías solamente incluye el empaque y el embalaje. Para, en este caso, llegar a hacer la parte de determinar la base gravable, que era que la fecha hasta donde yo voy a incrementar o decrementar era cuando crucen la línea divisoria internacional, que digamos es esta línea, lleguen al puerto o lleguen al primer aeropuerto nacional o en la vía postal en cualquiera de los casos anteriores. Entonces, ¿hasta dónde voy a incrementar? En este caso, en este Incoterms Work sí hay incrementables. Aquí, por ejemplo, los gastos que tiene que hacer lo que es el comprador para llegar hasta acá, incluyen los trámites de exportación, pero si se acuerdan, en el caso del artículo 65 me menciona que solamente los gastos que me mencionó ahí son los que tengo que incrementar. En ningún momento, aunque el comprador tuvo que realizar los trámites de exportación, en ningún momento menciona en el artículo 65 los trámites de importación como un gasto incrementable. Por eso aquí lo que estoy haciendo es quitarlo y solamente tendría que, al precio pagado por las mercancías, que solo incluye el empaque y embalaje, le tendría que incrementar lo que es el transporte que se hizo en origen
el transporte interior que se hizo en origen, los gastos de exportación, recordando que los gastos de exportación son gastos de carga, descargas, maniobras, almacenajes y demás. El flete principal que se hace hacia el otro país, en este caso a México, por ejemplo, y el seguro por ese flete principal. Entonces, si se dan cuenta, el precio, dependiendo del Incoterm, es hasta aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay incrementables, si yo utilizo o hago una operación con S-Works, yo como importador tengo que incrementar transporte interior en origen, gastos de exportación, que le digo, cargas, descargas, almacenajes y demás, el flete principal, que es el que se hace de un país a otro, y el seguro de ese flete principal. ¿Ok? Siguiendo con el otro Incoterm, en el FCA, yo cumplo la obligación entregando a la primer compañía transportista, pero me encargo de lo que son los fletes y trámites de exportación. Entonces, en este caso, aquí ojo, porque va a aparecer y va a quedar esa pequeña duda. El precio pagado me incluye a mí lo que es el empaque, embalaje, transporte interior en origen, trámites de exportación y gastos de exportación. Dirán, en el anterior tuve que quitar lo que son los trámites de exportación. ¿Por qué aquí no los quito? Recuerden, a mí me dice base gravable igual a precio pagado. Si en el precio pagado ya incluye los trámites de exportación, ahí lo debo de dejar. Y lo único que tendría que incrementar, que en este caso es decir, aquí sí hay incrementables, pero no hay decrementables. Entonces, ¿qué va a pasar? En este caso, tendría que a este precio, con este Incoterm que es el FCA, es decir, si tengo una cotización FCA, el precio pagado incluye empaque, embalaje, transporte interior en origen, trámite de exportación y gastos de exportación. Y lo que tendría que incrementar para tener la base gravable sería también el flete y el seguro de ese flete principal. ¿Ok? Entonces aquí ya vamos viendo cómo se están dando las situaciones de qué tengo que incrementar y como en este caso no hay decrementables, todavía no llegamos a esto, ¿no? Sí hay incrementables, pero no tendría que declarar ningún decrementable. Luego pasamos al otro, que es el FAS, donde yo tengo como vendedor la obligación de entregar la mercancía hasta el muelle del puerto de origen. Y ese precio o ese precio pagado incluye, van a decir lo mismo, pero recuerden que aquí por cuestiones de practicidad solamente pusimos 9 gastos, habrá más gastos de maniobras, almacenajes y demás, pero ya la misma idea de que yo lo tenga que dejar en un tal o cual lugar me da la pauta para saber qué otros gastos tendría que ser. Por eso les aparecerá muchas veces que son similares, ¿no? Espero se puedan resolver estas dudas aquí o si no en la sesión de preguntas y respuestas que tendremos posteriormente, ¿no? Entonces, en el FAS tengo el precio pagado, me incluye estos 4 gastos, por lo que también tendría que incrementar flete y seguro del flete principal porque eso no va incluido dentro de el precio que yo pagué por las mercancías como importador. ¿Ok? Luego entramos al FOB, que aquí también, al igual que en el anterior, pues también, como les digo, no va a cambiar mucho porque aquí, por ejemplo, tendría que desglosar estos gastos de importación como para, llegó el transporte aquí a lo que es el puerto, tengo que descargarla y dejarla en un almacén. Los gastos de descarga son $100 y los gastos de almacenaje por un día son $150. Entonces, eso ya tendría, como dice, son gastos que ya van incluidos en los gastos de exportación y aquí tendría que incluir, por ejemplo, a diferencia del anterior, los gastos de carga también, pero sería dentro de los mismos gastos de exportación. Espero se me esté entendiendo esta parte, ¿no? Por la situación de que el precio pagado incluye todo eso, la descarga que hizo del tráiler al almacén, los gastos de almacenaje, los gastos de carga, los gastos de manipulación en el puerto, van incluidos de manera, como dice, resumida en los gastos de exportación, por lo que el precio pagado, como le digo, incluye más cosas, pero para cuestiones prácticas solamente menciono 9 costos, ¿no? Y a ese precio pagado en el FOB, pues tendría que incrementarle el flete y el seguro del flete principal, ¿ok? Entonces, continuando, tenemos el CPT, que aquí como dice, ya ahora tengo que contratar un seguro, o perdón, un flete para para hacer llegar las mercancías hasta el lugar de destino convenido. Por lo tanto, en este caso, aquí el CPT, el precio pagado, me incluye también el flete principal, a diferencia del anterior, que la mercancía se entregaba en el puerto de origen y ahí termina mi responsabilidad, también tenía que incluir en los incrementables lo que es el flete principal. Ahora, como ya lo tengo que llevar hasta el lugar de destino, el flete principal incluye lo que es
el flete principal también, pero no me incluye el seguro del flete. Por lo tanto, el precio aquí ya llegué a lo que es el puerto de destino, pero no incluye el precio o el flete, el seguro del flete. ¿Qué va a pasar? Tengo que mencionarlo en el pedimento de importación como un incrementable. ¿Ok? Bueno, aquí llegamos a que si bien recuerdan o si se acuerdan un poquito, dentro de las características mencionamos que tanto CIF como CIP es, digamos, el punto medio. ¿Por qué? Aquí yo, vendedor, tengo la obligación de entregar la mercancía en el lugar de destino convenido, pero también con un seguro. Entonces, el precio pagado por la mercancía me incluye empaque, embalaje, transporte interior en origen, trámite de exportación, gastos de exportación, el flete y el seguro del flete principal. ¿Se acuerdan que les decía? Este precio pagado, una cotización CIP o CIF, es el monto o el precio que la mayoría de las aduanas van a tomar como valor en aduanas. O que sería lo mismo la base gravable, es decir, es el punto medio. Es decir, aquí no habría ni incrementables ni decrementables. ¿Ok? Entonces, ahí, por ejemplo, CFR y perdón, CPT y CIP, CIP, perdón, sería el punto medio donde ni tengo que incrementar nada, ni tengo que decrementar nada con respecto a los gastos que hace tanto el vendedor como el comprador. ¿Ok? Continuando, está el CFR, que es similar al CPT. Aquí también la parte que les decía, sí contrato el flete y tengo estos gastos que incluye el precio pagado, pero no me incluye lo que es el seguro del flete. Por lo tanto, sí tengo que declararlo como incrementable dentro del pedimento de importación. Está el CIF, que es el que le decía, el punto medio, donde ni hay incrementables ni hay decrementables. Luego, punto medio es, como dice, es el que tiene un mayor uso creciente por la misma situación de que tanto las aduanas, de la mayoría de las aduanas del mundo lo toman como el valor en aduanas, por eso lo están utilizando más, pero también la parte de que hay una mayor, en este caso, mayor participación del vendedor en lo que es la transacción comercial o la operación comercial, y por lo tanto se está usando un poquito más con respecto a otros incoterms, ¿no? Ok, continuando, pues está la parte de que está el DPU. Aquí, por ejemplo, el DPU, ya si se dan cuenta, hay una situación. ¿Se acuerdan lo que les mencionaba dentro de lo que es el artículo 56, fracción 1 de la ley aduanera, que me dice las fechas? Aquí que me decía, en cuanto llegue al puerto, al aeropuerto, o a la estación de ferrocarril, o a la estación de camiones, perdón, era en cuanto llegue al puerto, en cuanto llegue al primer aeropuerto nacional, o cuando cruce la línea divisoria internacional. ¿Qué va a pasar aquí? En este caso, ahí se acaba lo que yo tengo que incrementar y decrementar. En el DPU sucede algo. Una vez que ya llegó al lugar de destino, yo tengo que entregar la mercancía ya descargada del medio de transporte. ¿Qué quiere decir en este caso? Que yo tengo que realizar estos gastos. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Aquí lo que hago es lo siguiente. ¿Sí? Aquí el precio ya me incluye todo esto. Es decir, hay un empaque, un transporte interior, está la parte de trámite, los gastos de exportación, flete principal, seguro de flete principal, y dentro de los gastos de importación está esta descarga, que como lo vimos ahorita, les marqué, se realizó posterior a que la mercancía cruzara la línea nacional, llegara el barco al puerto, o que en este caso llegara al aeropuerto de destino. Entonces, ¿qué va a pasar? Es algo que se realizó posterior a la fecha que menciona el artículo 56, fracción de la ley aduanera. ¿Qué hace? Entonces, los gastos de importación, que esto fue descargas o almacenaje o cualquier maniobra dentro del lugar de destino, llámese puerto, aeropuerto o dentro de los recintos fiscalizados, ese gasto lo tengo que decrementar. Entonces, aquí no hay incrementables, pero sí hay gastos decrementables. ¿Ok? Si ven la diferencia, ahorita ya entró en el anterior al CIF, no hubo ni incrementables ni decrementables. Una vez que ya estoy haciendo cosas o gastos o maniobras posterior a que llegó
al puerto, al aeropuerto o cruzó la línea de visión internacional, en este caso, todos esos gastos son decrementables. ¿Okay? Luego está el DAP, que pues me menciona que el precio que yo pagué por la mercancía en este Incoterm me incluye todos estos gastos, pero dos gastos que son los gastos de importación, descargas, maniobras, almacenajes, el transporte para llevarlo a la empresa, se consideran gastos decrementables. ¿Okay? Y por último, en el caso del DDP, que es en el que el vendedor hace todo y el precio pagado incluye los 9 gastos que estoy poniendo yo, pues aquí me menciona que después de que llegó la mercancía al puerto, se hicieron maniobras, almacenajes, trámites de importación, gastos de importación y transporte a la empresa compradora, pues esos gastos posterior a que llegó cruzó la línea divisoria, llegó al puerto o que en este caso llegó al primer aeropuerto, son gastos decrementables. Y los gastos de importación, los trámites de importación y el trámite interior en destino no forman, aunque yo los haya pagado, no forman parte de la base gravable. Entonces, tengo que mencionarlos como decrementables. ¿Ok? Espero que, pues, en este caso se haya entendido. Vamos a continuar ahorita con un caso práctico para ver ya en una cuestión más práctica este punto, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Una vez ya visto lo que es la parte de los incrementables y decrementables dentro de lo que es cada uno de los 5 tarifas, vamos a pasar a lo que es el caso práctico sobre Incoterm 2020, pero para determinar la base gravable del valor en aduanas, o lo que es lo mismo el valor en aduanas. En este caso, vamos a recordar un poquito. En este caso, ya habíamos dicho, voy a utilizar los mismos ejercicios que hicimos en edición de gastos, tanto el FAS como el DPU, para que vean cómo funciona esta parte de incrementables y decrementables. Ahorita lo vamos a ver un poquito, la cuestión de que pues el precio pagado incluye lo que pague, embalaje, transporte interior, trámite de exportación, porque tendría que incrementar en base a lo que me establece la ley aduanera 5, en el artículo 65, son incisos de 6, que yo tengo que incrementar gastos, maniobras, embalaje, siempre y cuando nos estén dentro, que es el precio pagado. En este embalaje, el empaque, pues está dentro del pagado, pero las cuestiones de fletes por cuestiones de transporte y seguro, pues no va dentro de lo que es el precio pagado, por lo que lo tengo que incrementar. Tomando como base, recordemos que hicimos un ejercicio donde el precio de inversión, una cotización FAS, que hicimos anteriormente, pues me habla de que el precio o la cotización que yo pagué por importar esa mercancía con el Incoterm FAS eran $45. Por lo tanto, ¿qué pasó aquí? En este caso que tengo que agregarle el flete y seguro, porque esos 45,000 que yo pagué, pues no incluye lo que es el flete ni el seguro, que en este caso le tocaban al comprador. Por lo tanto, de acuerdo a la ley aduanera en su artículo 65, el precio que yo pagué, que fue con el Incoterm FAS de 45,000, yo le tengo que incrementar los gastos de flete y de seguros, que pues en este caso me establece que fueron por 3,750 en el caso de lo que es el flete principal, que es la transportación por barco del puerto de Valencia hasta el puerto de Veracruz, 3,750, más el seguro por esa transportación por barco de $510, me da un total de base gravable o lo que es el valor en aduanas de $49,260. Es decir, ahí se dieron cuenta que yo pagué por mercancía $45,000, pero en base a la misma ley aduanera para determinar la base gravable me dice que hay que incrementarle flete y seguro en en este Incoterm. Entonces, de los 45,000 que yo pagué, todavía en este caso yo como importador pagué flete y seguro, pues tengo que en este caso incrementárselos a la cotización o al precio pagado FAS para determinar la base gravable de $49,260. ¿Ok? Continuando, también hicimos el ejercicio con el DPU para que vean la diferencia que hay entre uno y otro. En este caso, en el DPU me dice que el precio pagado incluye
empaque, embalaje, transporte interior en origen, trámites de exportación, gastos de exportación, flete principal, seguro del flete principal y en los gastos de importación, recordando gastos de importación, descargas, cargas, almacenajes, maniobras y demás. ¿Ok? En este caso, aquí yo como importador, perdón, como en este caso el precio pagado, pues ya me entregaron la mercancía aquí, pero recuerden, esta descarga que se hizo aquí, almacenaje que se hizo después, fue después, se hizo después de que la mercancía llegó al puerto, al aeropuerto o cruzó la línea de divisora internacional. Entonces, es esta descarga que se hizo la mercancía aquí, es un gasto decrementable. Por lo que estos gastos de importación que se hicieron aquí, tengo que declararlos en el pedimento como un decrementable. ¿Ok? Vamos a ver el ejemplo junto con el ejercicio que hicimos de división de gastos. Lo que yo pagué en el ejercicio anterior de cotización de PU fue ahí la situación de 50,035 dólares. Es lo que yo pagué porque me dejaban la mercancía ya descargada en el lugar de destino, llámese puerto, llámese aeropuerto, llámese estación de camiones, ¿no? ¿Y qué me dice? Yo le tengo que decrementar los gastos que se hicieron posterior a que la mercancía llegó al puerto, al aeropuerto o cruzó la línea divisoria internacional. Y recordando que el precio pagado me incluía esta descarga. Esta descarga para dejarla aquí en el lugar de destino fue posterior a la fecha que me marca el artículo 56 de la ley aduanera en su fracción número 1 y que me dice al precio pagado decrementale los gastos que se hicieron posterior a eso. Entonces, le resto los 400 dólares de la descarga y me da una base gravable de 49,653 dólares. Entonces, si se dan cuenta, dependiendo del Incoterm o de la cotización, pues va a ser los gastos que yo le puedo incrementar o decrementar a lo que es el precio que yo pagué. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues vamos a hablar de la parte donde, ahora sí, cómo entra la parte de los Incoterms en la operación aduanera. Ya lo vimos con la parte de lo que es la determinación de la base gravable y dentro de lo que es el pedimento, en el Incoterm se va a declarar dentro de lo que es el encabezado, en el campo 7 del encabezado, pero de los datos del proveedor, donde me dice que se debe anotar la forma de facturación de acuerdo con los Incoterms internacionales vigentes. ¿Se acuerdan que les decía términos internacionales vigentes o los Incoterms internacionales vigentes? Pero no me menciona en ninguna parte que son los 2020. Por eso les digo, siempre hay que hacer referencia a lo que es la parte ahí de cuál es la versión que estamos utilizando, ¿no? Y en este caso debe ser conforme al apéndice 14 del anexo 22, que es el instructivo de llenado del pedimento de las reglas generales de comercio exterior vigentes, que en este caso ya están las 2023, y me habla de estos términos de facturación, llámese CFR, CIF, CPT, CIP, el DAP, el DP, el DPU, el S-Works o el FCA, FAS y el FOB. Si se dan cuenta, pues son estos los 11 que ya explicamos y que son los términos de facturación que están, esos serían los que tendría, los que únicamente que puedo anotar. Aquí, por ejemplo, ya les mencionaba que no se derogan los anteriores, es decir, se pueden seguir utilizando los 2010, pero sí, ¿se acuerdan cuando mencionamos el DPU, que fue el Incoterm que en los 2020 suplió a lo que es el DAT? Si en un momento dado yo pongo DAT por una cuestión de que viene en la factura y el que hace el pedimento, pues a lo mejor no debe tener el conocimiento sobre los 5 terms, pero si no lo tiene y en la factura viene DAT, porque comprador y vendedor decidieron utilizar las 2010, en este caso en el pedimento ya me votaría. Pero ahí se da una situación de que pudiera, en la factura viene un Incoterm, pero también me da la opción de que yo puedo declarar el correcto independientemente que en la factura venga, yo puedo ver dentro de los 5 terms, pero en base a la regla 1.8 de lo que es la regla general de comercio, donde me especifica que yo puedo dar ciertos datos y el INCOTERM, por ejemplo, revisando eso, no es un dato que va a contener la factura, que se puede factura el Incoterm que estoy utilizando. ¿A qué voy con esto? Se pueden seguir utilizando los 2010 donde viene lo que es EDAT, pero en los 2020 se suplió por el DPU. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tendría que dar el DPU aunque venga el DAT en la factura.
¿Por qué? Porque el T no me los menciona en ninguna parte del apéndice de 14 del anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior para 2020. Entonces, cuando dice, viene factura el DAT, pero en la misma regla 318 me hace mención que yo tengo que declarar el Incoterm correcto en base a estos, ¿ok? Y en el caso, también hay una opción para, hablando de que también hay operaciones virtuales que realizan transferencias de mercancías entre ciertas empresas, y si yo realizo una operación virtual, en el caso que vengan con claves de pedimento V1, V2, 5 y V6, no será necesario llenar este campo, es decir, el campo del pedimento no va a ir dentro de lo que es, no va a ir declarado en el pedimento, ¿ok? Entonces, cuando sea una operación virtual, no hay que declarar el Incoterm en el pedimento. Bueno, aquí en esta parte se resalta mucho la importancia sobre el poner lo que es el Incoterm correcto. Recordando o recapitulando un poco, en el caso de los Incoterms tiene bastante importancia. Ahorita perdón, a partir del 2020, ahí hay una pequeña corrección nada más que tengo que hacerle. Ahí debería ser anexo 19 de las reglas generales de comercio exterior para 2023. En este caso, eh, me habla de que ese anexo me habla sobre los datos para efectos del artículo 184, fracción 3 de la ley banera, donde me menciona lo que se considera como datos inexactos. Entonces me da una lista, en este caso si gustan, en el caso de cuando haya preguntas y respuestas, si tienen ahí una duda, lo podemos ver, pero solamente enlisté de esa lista yo los que tienen que ver con la declaración del Incoterm en el pedimento, y me está hablando de que el punto 12 de esa lista me habla sobre el valor en aduana de la mercancía. ¿Se acuerdan que vamos de ver? Si yo en un momento dado utilizo un Incoterm incorrecto, ¿qué va a pasar? Me influye en el valor en aduana, es decir, en el monto sobre el cual van a calcular los impuestos. Y en ese caso, pues ya estoy influyendo en omisión de impuestos, ya sea porque lo haya querido hacer de manera, como dice, de manera que sí lo haya con toda la alevosía y ventaja, ¿no? O que lo haya hecho sin dolo, de una u otra manera siempre va a ser la parte que ya influyó en el valor de aduana y hay omisión de impuestos en el caso de comercio exterior. Entonces ahí ya influye en la parte si pongo bien o pongo mal o de manera correcta o incorrecta un Incoterm determinado. También si yo pongo un Incoterm que no es el correcto, pues entra en la parte de que el importe de fletes pues también va a estar mal, porque muchas veces va a decir, ok, no tengo que incluir el flete, no tengo que incluir el seguro, no tengo que incluir el importe de los embalajes. Cada uno de estos campos que yo ponga mal en el pedimento me da la pauta para que se aplique el 184 fracción 3 de la ley, que es datos inexactos. El importe de otros incrementables, el mismo campo del pedimento, es un dato que se considera como dato inexacto si lo pongo mal, y por consecuencia también la parte de los decrementables. Entonces, estos 7 campos del pedimento están en este caso, estarían correctos o incorrectos dependiendo del Incoterm que utilice, ¿ok? Y hay esa parte de que si yo, por ejemplo, pongo el Incoterm mal, ya tengo los otros campos mal que estoy mencionando aquí. Entonces, ¿qué pasa? Si al momento de pasar a hacer el despacho de la mercancía no se detecta en la aduana, pues y paso, como dice, ya me hacen la revisión y todo lo demás, no me lo detectan esa parte en la aduana, pues sí lo puede detectar la aduana en posterior al despacho de la mercancía con respecto a sus facultades de comprobación. Es decir, tiene 5 años para estarme buscando, o en este caso comprobando que yo hice bien las cosas. Entonces, si yo en un momento dado, hablando como empresa, detecto que en este caso, revisando mis operaciones, detecto que declaré mal el Incoterm, pues tendría que hacer la rectificación y la regularización de la mercancía para que en un momento dado ya tenga todo listo para que si en algún momento dado la autoridad me quiere ejercer sus facultades de comprobación, tenga todo listo. Porque si no hago esa situación de revisar el hecho de que yo haya pasado por la aduana en el despacho de aduanero de la mercancía y me haya salido todo bien en ese momento y llegué a la empresa y no hubo ningún problema, no quiere decir que no me puedan comprobar. Es decir, no, eso no da la pauta para que la operación ya esté correcta
desde el momento de que importé la mercancía, recordando que pues, la autoridad tiene 5 años para comprobarme que hice bien las cosas. Entonces, ahí la parte de que si la autoridad al año siguiente de que yo realicé la importación me ejerce sus facultades de comprobación y me detecta que en el pedimento de ciertas operaciones de cierto mes puse mal el Incoterm, en este caso, por cada documento que yo tenga incorrecto el Incoterm, el valor en aduana, el importe de fletes, el importe de seguros, el importe de embalajes o cualquier otro de decrementables, o también, ahorita estamos hablando de los Incoterms, pero de toda esa lista que está en el anexo 19, me detecta algún dato inexacto o omitido o incorrecto, me va a aplicar una multa, en caso de que la autoridad me lo encuentre, una multa de 2,330 pesos a 3,310 por cada documento. Y esto lo establece el artículo que me aplica la multa del 185 fracción 2 de la misma ley aduanera. Entonces, he aquí la importancia de que yo tenga una indicación o que yo anote de manera correcta un Incoterm dentro de lo que es el pedimento. Es decir, me abarca todas y cada una de esas cosas, ¿no? Bueno.